Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Hermanos, sean bienvenidos a nuestra celebración. El Dios de Israel, el Señor, se revela sensible al clamor de los oprimidos y expresa su compromiso con ese dolor, haciendo de aquellos su pueblo. La iniciativa es del Señor y se mantendrá para siempre, mostrando otro rasgo de su ser, que los hombres llamamos fidelidad y paciencia. Aceptar la iniciativa del Señor trae consecuencias para los hijos de Israel. La primera es la de empezar a existir como pueblo, nacidos de una acción libertadora y constituidos en un pacto sagrado. Iniciamos nuestra Santa Eucaristía cantando. Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristeza, ciudad de eternidad. Somos un pueblo que camina, que marcha por el mundo buscando otra ciudad. Somos errantes peregrinos en busca de un destino, destino de unidad. Siempre seremos caminantes, pues solos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristeza, ciudad de eternidad. Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristeza, ciudad de eternidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Estamos en este tercer domingo del tiempo de Cuaresma. El Señor Jesús, que nos invita, como siempre, a través de su palabra, a la conversión. Que lleguemos a nuestra verdadera Pascua, la resurrección con Cristo, el cambio de vida. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios de misericordia y origen de todo bien,
que en el ayuno, la oración y la limosna nos muestras el remedio del pecado. Mira con agrado el reconocimiento de nuestra pequeñez, para que seamos aliviados por tu misericordia, quienes nos humillamos interiormente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. Moisés, que apacentaba las ovejas de su suegro Jetro, el sacerdote de Medián, llevó una vez el rebaño más allá del desierto y llegó a la montaña de Dios, al Horeb. Allí se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego que salía de en medio de la zarza. Al ver que la zarza ardía sin consumirse, Moisés pensó: voy a observar este grandioso espectáculo. ¿Por qué será que la zarza no se consume? Cuando el Señor vio que él se apartaba del camino para mirar, lo llamó desde la zarza diciendo: Moisés, Moisés, aquí estoy. Respondió él. Entonces Dios le dijo: no te acerques hasta aquí, quítate las sandalias, porque el suelo que estás pisando es una tierra santa. Luego siguió diciendo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque tuvo miedo de ver a Dios. El Señor dijo: yo he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto y he oído los gritos de dolor provocados por sus capataces. Si conozco muy bien sus sufrimientos, por eso he bajado a librarlo del poder de los egipcios y a hacerlo subir desde aquel país a una tierra fértil y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. Ahora ve, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Moisés dijo a Dios: si me presento ante los israelitas y les digo que el Dios de sus padres me envió a ellos, me preguntarán cuál es su nombre. Y entonces, ¿qué les responderé? Dios dijo a Moisés: yo soy el que soy. Luego añadió: tú hablarás así a los israelitas: yo soy. Me envió a ustedes y continuó diciendo a Moisés: tú hablarás así a los israelitas: el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, es el que me envía. Este es mi nombre para siempre, y así será invocado en todos los tiempos futuros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga a su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y nunca olvides sus beneficios. El Señor es bondadoso y compasivo. Él perdona todas tus culpas y sana todas tus dolencias. Rescata tu vida del sepulcro, te corona de amor y de ternura. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor hace obras de justicia y otorga el derecho a los oprimidos. Él mostró sus caminos a Moisés y sus proezas al pueblo de Israel. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia.
Cuando se alza el cielo sobre la tierra, así de inmenso es su amor por los que los temen. El Señor es bondadoso y compasivo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, no deben ignorar que todos nuestros padres fueron guiados por la nube y todos atravesaron el mar. Y para todos, la marcha bajo la nube y el paso del mar fue un bautismo que los unió a Moisés. También todos comieron la misma comida y bebieron la misma bebida espiritual. En efecto, bebían el agua de una roca espiritual que los acompañaba, y esa roca era Cristo. A pesar de esto, muy pocos de ellos fueron agradables a Dios, porque sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto aconteció simbólicamente para ejemplo nuestro, a fin de que no nos dejemos arrastrar por los malos deseos como lo hicieron nuestros padres. No nos rebelemos contra Dios, como algunos de ellos, por lo cual murieron, víctimas del ángel exterminador. Todo esto les sucedió simbólicamente y está escrito para que nos sirva de lección a los que vivimos en el tiempo final. Por eso, el que se cree muy seguro, cuídese de no caer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En cierta ocasión se presentaron unas personas que comentaron a Jesús el caso de aquellos galileos cuya sangre Pilato mezcló con la de las víctimas de sus sacrificios. Él les respondió: ¿creen ustedes que esos galileos sufrieron todo esto porque eran más pecadores que los demás? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. ¿O creen que las 18 personas que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Les dijo también esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Fue a buscar frutos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no los encuentro. Córtala, ¿para qué malgastar la tierra? Pero él respondió: Señor, déjala todavía este año. Yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré. Puede ser que así dé frutos en adelante. Si no, la cortarás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este domingo ya estamos aquí, como siempre, caminando. Es ya el 3er domingo, ¿verdad?, del tiempo de Cuaresma. Nos presenta la palabra de Dios, como siempre, enriqueciéndonos y fortaleciéndonos ciertamente, y pidiéndonos lo siguiente:
que hagamos una evaluación. Ya esa misma, esa para una tercera semana que estamos ya comenzando. Vamos a ver cómo vamos a desarrollar, cómo vamos a caminar con estos tres elementos fundamentales y esenciales que siempre decimos, ¿verdad? Que es la oración, a ver cómo andamos, con nuestro ayuno, que es nuestra relación con nosotros mismos, y que es nuestra limosna, la relación con nuestros hermanos. Y entonces nos pone este ejemplo y nos dice, ¿creen ustedes que esos galileos sufrieron todo esto porque eran más pecadores que los demás? Porque nosotros muchas veces queremos ya buscar, ¿verdad? Ya hay señal de chivos expiatorios. Ya mañana ya es pea y pecador, veces y pea ya pope y bahía, pea no se pone ahí por esto, por aquello, pea oye ya por trabajo, en fin, decimos de todo. Y como que ñande ya iguapa hoy va a para lo. Sin embargo, el Señor, al hacer esta pregunta, dice, ¿creen ustedes que esos galileos sufrieron todo esto porque eran más pecadores que los demás? Y la respuesta lo dice Jesús mismo, la da, ¿verdad? Esta respuesta. Les aseguro que no. Les aseguro que no. Significa, queridos hermanos, que en este caminar de Cuaresma, con nuestras actitudes ante Dios, todos y cada uno somos responsables de hacer este camino de salvación. Les aseguro que no. Y por eso dice, y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Queridos hermanos, aquí está el caracú, ¿verdad? Y nos está llamando la atención. Y después le pone ese otro ejemplo también. ¿Creen que las 18 personas que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Entonces aquí Jesús está queriendo recalcar y recalcar y recalcar. El pecado es siempre el mismo. La decisión es nuestra. Sea el pecado que fuere, o sea el alejamiento que nosotros tengamos. Pero después termina diciendo ciertamente que también, no por ser más o menos pecadores, acabarán de la misma manera. Es decir, rechazar a Dios, al final de cuentas, nos lleva a una infelicidad. Nos lleva, queridos hermanos, por ese mal camino. No podemos realizarnos y por eso vuelve a llamar. Les aseguro que no, y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Y ahora la segunda parte nos vuelve a proponer esta parábola tan interesante que es sobre la higuera plantada en la viña. Este señor que tenía en su propia viña esa higuera. Fue a buscar frutos y no los encontró. Aquí está el secretito para nosotros. Y aquí está la pedagogía de Dios que nos vuelve a enseñar y nos invita a tomar conciencia. Fue a buscar frutos, batecoba la ñande yara o unos oyerurén de hina. Apey socio. 3 semanas ñamaña penuda hina. Hoy el tercer domingo, ñamaña penuda mañana. Doma ya esa hina. Con ese otro tiempito del miércoles, jueves, viernes y sábado de ceniza. Todo ese tiempo, batecoba. Coanga y catuma la yajesaina. Oñe punuma pa geñoina. De todo ese trabajo espiritual que estás haciendo. Y en esta semana, como para proyectarte y para seguir creciendo y que se note el cambio, que se note la diferencia. Y por eso les dice, fue a buscar frutos y no los encontró. Y entonces él va a tomar una decisión. Hace 3 años que yo vengo a buscarle. Anda yuhui. 3 años, imagínate, va a viopea. ¿Cuánto tiempo ya le he dado? Y sin embargo no encuentro frutos. Por lo tanto, córtala. Córtala. ¿Para qué malgastar la tierra? ¿Para qué entonces nosotros estamos haciendo todas estas celebraciones, todos estos rituales, todas estas homilías, todas las riquezas que se ofrecen entonces como para hacer un camino de salvación? Anaña penay, naña hendusei. Entonces que venían de Yara. Y termina con esta partecita dándonos otra oportunidad. Porque le dice, Señor, déjala, déjala. Yo removeré la tierra. Jaupeariré ya echata. Jaupeariré ya echata. La oñepununo alleva. Geñoy, jaumee alleva. Oñepunuji, es decir, da frutos.
frutos de cambio, frutos de conversión es lo que el Señor nos está pidiendo. Que tengamos un país más justo, un país honesto, un país donde las familias, papá, mamá, los hijos se amen, se viva el valor de la familia. Todos los antivalores que se proponen dejamos de lado y buscamos lo esencial y fundamental que nos hagan vivir como verdadera familia. Y entonces esta es la otra oportunidad. Yo removeré la tierra alrededor y la abonaré. Vamos a procurar remover la tierra, abonarla con la palabra de Dios. Ñajendu, ñañemombarete, yaguatao, ñondía, lleva, allá yerurepe, ñandillara, ñañemombarete, mijangua. Y después dice, puede ser que así de frutos en adelante. Y ojalá que así sea, queridos hermanos. Y ana lleva peñandereco, añame árabe y por a mí, añandera pichacuera, benguará, añandenetame, benguará, añanderoga, pupe, benguarabe. Pero atención, si no, la cortarás. Cuando estamos diciendo eso, queridos hermanos, es el dolor verdaderamente de entender que nosotros verdaderamente no asumimos esa propuesta del Señor que nos llama a la conversión. Eso significa cortar, lastimosamente. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos en este momento al Señor todas nuestras intenciones. A cada intención vamos a responder. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Por la Iglesia, para que sea portadora de esperanza e ilumine a todos los hombres en el camino de la vida, mostrándoles la vía del bien y del perdón. Oremos al Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Por los enfermos y los agonizantes, para que, contemplando al crucificado, encuentren la fuerza para abrazar con esperanza la cruz, con la certeza de que el Señor los acompaña en su sufrimiento cotidiano y en el paso hacia el encuentro con Él. Oremos al Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Por las personas víctimas de la violencia, para que el miedo y el rencor nunca dominen su corazón y puedan volver a mirar el futuro con esperanza. Oremos al Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Por todos nosotros, para que el amor del Padre suscite en nosotros un profundo arrepentimiento y una auténtica conversión, y nos dé la gracia de retornar a Dios con corazón sencillo y humilde. Oremos al Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios misericordioso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Acepta, Señor, el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Sobre el altar, Señor, va nuestra ofrenda, el abrazo sincero al hermano, perdonándonos nuestras ofensas.
Acepta, Señor, el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda de altar. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor, por este sacrificio concédenos que así como te pedimos que perdones nuestros pecados, perdonemos también nosotros las faltas de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del corazón y así libres de todo afecto desordenado, de tal manera se apliquen a las realidades transitorias que más bien pongan su corazón en las que duran para siempre. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación,
Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Como Cristo nos amó,
nadie pudo amar jamás. Él nos guía como estrellas por la inmensa oscuridad. Al partir con Él el pan, alimenta nuestro amor. Es el pan de la unidad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Oración final. Dios nuestro, después de recibir el anticipo de la salvación eterna, haz que nos encaminemos a ella de tal manera que un día logremos alcanzarla. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a encomendarnos a nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos, que nos dirija nuestros corazones, nuestro pensamiento en este tiempo de Cuaresma. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una hermosa jornada. Dios les bendiga a todos. Te miro a los ojos y entre tanto llanto parece mentira que te hayan clavado, que seas el pequeño al que ha cunado y el que se dormía tan pronto en mis brazos, el que se reía al mirar el cielo y cuando rezaba se ponía serio. Sobre este madero veo aquel pequeño que entre los doctores hablaba en el templo, que cuando pregunté respondió con calma que de los asuntos de Dios se encargaba. Es el mismo niño, el que está en la cruz, el Rey de los hombres, se llama Jesús. Estamos en el bloque de Ñandillara Ñe'é, de los entrevistados de nuestra iglesia, de personas que dedican su vida al servicio de la gente, al servicio de los pobres principalmente, con todas las situaciones tan hermosas que se hacen y también con las dificultades, ¿verdad? Como en toda iglesia nosotros encontramos. Entonces, Padre Zanardini, seguimos un poco nuestra entrevista de lo que ya hemos hablado de su vocación.
Estamos ahora en Paraguay. Estamos en ¿Cómo comenzó, padre, su primera obra? Estamos hablando, me dijo, del 78, ¿verdad? 78. Sí. Sí. Y entonces, ¿cómo comienza? ¿Qué comienza? Ya habló la vez pasada, Yo decía que comenzó con el castellano y después ya su trabajo pastoral. Recibí en Salesianito, donde me dedicaba a la Escuela Técnica Salesiana, que era una escuela para obreros, para una capacitación profesional. Teníamos las especialidades de escuela gráfica, de mecánica, de electricidad familiar, y se tenía que ampliar con otras especialidades. Entonces me dediqué a eso, a buscar manera de, primero, ampliar la construcción. Se construyó la parte de la mecánica, se renovó la gráfica, se construyó encima de lo que era el taller de carpintería para ir colocando otros talleres. Pero eso no era lo que a mí me llenaba. Lo que a mí me llenaba eran dos otras cosas, que son las siguientes. Uno, donde yo dedicaba mucho cariño, y era el barrio Añaretaí. Del Mercado 4 sería. Sí, claro, cerca del Salesianito. Sí, es un barrio que todavía existe en la esquina entre la calle Rodríguez de Francia y no sé la otra cómo se llama, donde había un surtidor. República de Colombia, tal vez por ahí, más allá. Es un hacinado urbano. Ana Díaz. No, tal el vez por otro ahí. que es la continuación de Fernando de la Mora. Ya. No me viene el Sí, nombre. ya Pero estoy ubicando aquella zona. Sí. es un pequeño barrio con muchísima gente, con unos pasillitos así angostos, un poco más que dos baldosas de este piso. Que a pasar, si hacía así, ya rozaba contra la pared. Sí. Cosa impresionante. Pero dentro de eso había una pequeña capillita, grande como, no sé, la quinta parte de este salón. Era de la villa, el santo era San José. San José. Entonces, José San Martín, San José. Santo San José. Y dijo, ¿por qué le llaman aquí este barrio Añaretaí? Vamos a llamarlo barrio San José. Ya. O sea, tiene ya el santo. Sí. Bueno, y ahí yo me encontraba bien porque era gente muy sencilla. La primera cosa que me impresionó el primer domingo fui a hacer misa, que quizá estos jóvenes es la primera vez que escuchan eso, porque no. Finalizar la misa, una señora me pide mis medias. Las medias, sí. Yo digo, pero no sé, ¿para qué? Sí, dice, para curar a mi hijo. ¿Cómo curar a mi hijo? Las medias. Las medias sacerdote. Yo digo, aquí no estoy entendiendo la cosa. Sí, dice, por favor, quítate tu media. Pero están sucias, no importa, tienen que ser usadas para que tenga efecto. Entonces yo me quité mi sandalia, me quité mi media, se la entregué y después fui averiguando qué significado esa, que eso era para curar el mal de ojo. Sí. ¿Escucharon ustedes alguna vez? El ojeo, sí. Nunca, el ojeo, ¿viste? La persona un poco más de edad. Eso fue mi primer impacto. Y todo ese mundo a mí me interesó muchísimo. Todo el concepto que tenían de las enfermedades, las creencias, o sea que todo, cómo la gente reacciona, piensa, cómo va construyendo su mundo, cómo va clasificando todo lo que sucede alrededor. Usted, padre, se formó primero en ingeniería, ¿verdad? En ingeniería civil. En ingeniería, química y civil. Química y civil. Después, y este aspecto ahora que usted está diciendo que le interesó, este porque usted es antropólogo también. Sí, el antropólogo, que el estudio académico lo hice después. Lo hizo después. En Inglaterra, ya tenía yo esa inquietud. O sea, esa inquietud ya tenía. Sí, de conocer lo que la gente piensa, la cultura, claro, la cosa diversa. Entonces, un día que vino, era la fiesta de San José, entonces habrá sido el año 79, fácilmente. Era la fiesta de San José y era el patrono de la villa. Entonces se me ocurrió ir a invitar a Monseñor Rolón, que era el arzobispo, para venir a hacer la misa dentro de eso. Y me dice, Añaretaí, cuando fui a visitar Añaretaí, sí, Añaretaí, y la primera vez que me voy, dijo Rolón. Sí. Con mucho gusto voy porque escucho siempre hablar de Añaretaí. Claro. Entonces vino ahí, fue una gran fiesta, imagínate, el arzobispo salió hasta la prensa. ¿En serio? Que se fue a Añaretaí. Claro. Porque eso, Añaretaí era
la guarida de los Piragüe y de los ahijados de Pastor Coronel. No me digas. Sí, así era en ese tiempo. Era entrar, o sea, eran los garroteros entonces. Entrar. Ah, eran los garroteros. Pero ahí eran gente Usted buena. entonces estaba muy bien cuidado, padre. Ahí era buena gente, o sea, tengo todavía mucha amistad ahí entre esas. Porque ellos venían, los jóvenes, al Salesianito a jugar fútbol. Entonces yo les conocía de ahí. Y después los domingos, los sábados, a veces los sábados me iba allá. Conclusión, que fue ahí donde el Monseñor Rolón me dice: José, ¿cómo es posible que esta gente viva en estas condiciones sin espacio? Claro. ¿Y cómo son? ¿Son pequeñitos, son piecitas? Todo un laberinto pequeñito, angosto, con una piecita aquí, una allá, la otra que se apoya, techo así de chapa, alguno de hule, una cosa impresionante era. Monseñor Rolón me dijo: pero no puede ser. Vamos a pensar de conseguir alguna tierra para ofrecerle a quien quieran dejar aquí un terreno digno, una casucha y que tengan una vida. Entonces se me prendió la lamparita. O sea, el aspecto social. El aspecto social. Ofrecer. Aspecto social. Entonces me dice: busca ahí entre tu gente algún apoyo para comprar la tierra y después vemos cómo se puede hacer. Y así fue. Yo empecé a hablar con mis familiares, con mi gente. Nosotros somos muchos, somos 10, éramos 10. Ya. Éramos 10, 5 varones, 5 mujeres. Mucha gente. ¿En serio? Una tribu. Así. Y como familia, todos con profesión allá en Italia, trabajando. Sí. O sea, con posibilidades de ayudar. En ese tiempo habían fallecido mis padres, entonces todos tenían una buena herencia. Ya. Entonces era el momento bueno para que yo fuese a recaudar. A vaciarle los bolsillos. De saqueo. Saqueo. Pero tenés un hermano sacerdote también. También. Un hermano sacerdote, un salesiano mayor que yo. Ah, mayor. Y así que yo le hablé del tema y me dice: sí, vamos a reunirnos, vamos a hacer, porque eso es muy importante, que sé. Y entonces vinieron ya con una primera parte del dinero para comprar terrenos. Vinieron mi hermano Mauricio y mi hermana Elisabetta. Bueno, hasta ahí llegamos entonces, Padre José. Vamos a seguir esta entrevista tan interesante, ¿verdad?, que estamos haciendo aquí a través de Ñandeyara Ñué, todo el servicio social, tantos misioneros, y seguramente que así como el Padre José Zanardini, iremos pasando con otros hermanos nuestros, sacerdotes, religiosos, en fin, gente misionera que han dejado su patria, su país, con ese gran deseo, ¿verdad?, de hacer algo positivo, ¿verdad?, para nuestra gente. Entonces nos volvemos a encontrar la próxima con la entrevista con el Padre José Zanardini. Save. You shower your grace upon us, and we are risen in faith out of the grave. You call us to the throne room where we bow down singing you are King. To the throne room where we lay our hearts and give you praise. To the throne room, to the throne room on our knees. How can it be you being King have called unto us and
And when you see we cannot see, you hold on to us. How can it be you being king have called on to us? And when you see we cannot see, you hold on to us. You hold on to us. Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado, hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Ortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey, y un día antes del cumpleaños de su padre don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros El Humaitá, y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931 fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la Iglesia Metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubecuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano Dr. Agustín Rodríguez. Por último recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubecuí en 1936, resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubecuí y acompañó también con la construcción de los templos de Cucuó y Buyapeú. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubecuí y la reparación del camino de Quindú a Ubecuí.
La falta de caminos y rutas aislaba a los 3 pueblos y dificultaba el comercio de los productos agrícolas. Con la ayuda de la comunidad, trazó las rutas, hoy realidades. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubicuí. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios Padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios.